Mi nombre es Marcos Avellón, yo trabajo en una empresa en Brasil, W5. Por muchos años yo trabajo con Genexus desde el 92, pero nuestra trayectoria como empresa trabajamos mucho tiempo con BI, con Business Intelligence. Hacemos solución de Business Intelligence, entonces mi objetivo con esta charla es contarles un poco la historia, dónde estamos y qué pensamos para el futuro de esa tecnología con lo que está pasando en el mercado actualmente, ¿no? Entonces voy a empezar un poco con la historia, cómo fue, para que quien nos conozca un poco de BI. BI empezó en el 95 más o menos con eso de los grandes proyectos de BI, el concepto de Data Warehouse, Imon, con toda la teoría de sacar de la base transaccional a una base específica de Data Warehouse para que se pudieran hacer consultas arriba de esos datos, ¿no? Y en esa historia surgieron las grandes empresas de BI, Cognos, Business Objects, Hyperion, que impulsionadas justamente por esas grandes empresas que necesitaban hacer esas consultas. Esas empresas crearon su plataforma, sus productos, arriba de esa necesidad. Business Objects, por ejemplo, fue la primera empresa que hacía solamente BI y pasó el techo de 1.000 millones de facturación haciendo solamente BI, ¿no? En 2007 tuvo un proceso de cambio en el mercado. Esas grandes empresas de BI fueron todas compradas por los grandes ERPs. Entonces IBM compró Cognos, SAP compró Business Objects y Oracle compró Hyperion. Esos productos se quedaron muy asociados al ERP, al crecimiento y las nuevas funcionalidades del ERP. Y el mercado quedó un poco sin grandes herramientas. Empezaron a surgir nuevas herramientas. En ese momento MicroStrategy, que era la única que se quedó sola sin que fuera comprada por un ERP. Pero también en ese momento lo que pasaba 10 años después de los proyectos era que las bases de datos empezaron a crecer mucho también. Los fierros, ¿no? El hardware empezó a crecer también, la base de datos más inteligentes. Y lo que pasó es que el BI se sacó de las grandes empresas, se migró de no solamente las grandes empresas, pero las pequeñas y medianas empezaron a necesitar información de BI. Era posible tener herramientas que funcionara para esas empresas, ¿no? Después vino la nube, que todavía eso no se consolidó mucho porque la gran mayoría de los datos están adentro de la empresa, entonces BI en la nube no tenía, pero es una tecnología que está ahí. Y empezó eso de cada vez simplificar más el BI, ¿no? Lo que tenían las grandes herramientas, esos clientes medianos querían algo mucho más simple, lo que nosotros llamamos de dashboards, ¿no? Lo que tenemos hoy para soportar ese mercado, una vez que llegamos ahí, nosotros creamos una herramienta que se llama TDA, que es una herramienta para visualización para creación de dashboards. ¿Qué son dashboards? Son esos paneles acá, que cada uno de estos es una visión. Una visión puede ser una gráfica, un gadget, un grid, puede ser un template. Y cada una de esas visiones está conectada a un SQL que va a una base de datos. La base de datos que soportamos son las comunes, Oracle, DB2, SQL, MySQL, PostgreSQL y una que no se conoce mucho que se llama DBMake. Pero se puede conectar con el driver. Si la base de datos tiene el driver, nosotros lo podemos conectar. ¿Qué se puede hacer con el TDA? Se puede hacer paneles totalmente orientados a alta gerencia, como esos paneles solamente con grandes indicadores. Se puede ir mezclando los indicadores con gráficas y siempre hay una área de filtro para filtrar. Entonces, esta es una para los intendentes. Tenemos una solución para intendencias en Brasil que ve las grandes inversiones con detalle de información. Esas son de una láctea en Argentina, se puede hacer dashboards de cualquier forma, color y hasta integración con mapas. Las visiones pueden ser mapas orientados y nosotros ahora en este último año metimos la posibilidad de insertar adentro del producto cualquier template, nosotros llamamos templates,
que se quiere un template un poco más sofisticado como este que se pone una imagen y tres informaciones, o este, por ejemplo, que es de la intendencia, que tenés un panel rápido, sustituimos el menú por un método de acceso rápido con grandes indicadores y los ingresos, las despesas. O sea, se puede meter ahora, creamos una gran capacidad de poner controles nuevos y distintos para usarlos en el TDA. Nosotros hoy estamos en una versión 4.05, ya teníamos bastante estable, y nuestra visión era ¿qué queremos para la próxima grande versión, ¿no? La 5.0. Entonces nosotros pusimos un objetivo claro, que era tornar el análisis de datos para el usuario cada vez más fácil, ¿no? Y tenemos dos puntos ahí, una para el técnico que crea las consultas, así, y también para el usuario final que necesita la información para manejar sus datos. En la parte técnica nosotros creamos la herramienta pensando que fuera muy fácil crear dashboards, ¿no? Pero todavía hay un trabajo para el técnico de hacerlo, y quién lo hace. Siempre me dice, llega un momento que parece que hay algo muy repetitivo, hago siempre las mismas cosas, y para el usuario final lo que tiene es una pantalla con el gráfico. El usuario final no crea cosas en nuestra herramienta, es solamente un visualizador. Puede hacer filtros, drill downs, pero no puede crear una nueva consulta de cero. Entonces, con ese objetivo nosotros pensamos, ¿qué hacer, no? Entonces, la primera cosa que hicimos es paramos y fuimos a investigar un poco qué estaba pasando en ese mercado. Y siempre cuando vas en el mercado de TI, nosotros nos basamos en esas empresas, ¿no? Que son las que dan el sentido de futuro. Y una cosa que pasó en los últimos 2 años, si ustedes acompañan eso, es esa parte de inteligencia artificial empezó a tomar formas muy grandes, ¿no? Entonces, este es un artículo que yo lo leí hace 3 días, 4 días, que mostraba este año las 9 grandes compras de empresas de inteligencia artificial. Entonces, eso de inteligencia artificial empezó a crecer, y si miramos los nombres son siempre los chicos, ¿no? Que compran eso y están buscando cosas nuevas de inteligencia artificial. Y yo me puse a estudiar un poco, a preguntar qué están haciendo esas empresas con inteligencia artificial, ¿no? Esa para mí es una de las principales slides que tengo, porque lo que muestra es que esas grandes empresas se volcaron, Google se tornó una gran empresa de inteligencia artificial. Todos los subproductos, yo tengo un amigo que trabaja en Google y me dijo que todos sus productos están orientados a que poner inteligencia artificial adentro de esos productos. Gmail, Android, el Halo, que es el nuevo WhatsApp de Google, es el 5.º producto de mensajería de Google, el que tiene inteligencia artificial, y tiene una cosa para quien lo va a usar. Halo tiene una cosa interesante, que ellos usan un eslogan que dice que nunca más vas a tener una charla en Halo que solamente 2 personas. Siempre tengo yo, la otra persona y Google. Google creó un personaje ahí que siempre se mete en las charlas. Vos estás hablando con él y dicen, vamos al cine, y viene él, qué bien, está pasando esto. Solo, alguien entra en la charla y reconoce lo que está pasando y habla con ustedes. O sea, Google está queriendo saber todo lo que hacemos a todo momento. IBM y Google, una cosa que cambió mucho ahí, no sé si ustedes vieron el coso de Deep Blue contra Kasparov hace 15 años, ¿no? Que la máquina le ganó a Kasparov. Google tiene un paper interno que dice que el ajedrez ya no es un problema de resolver. Es imposible hoy un humano ganar de la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina hoy tiene procesamiento para hacer todas las combinaciones posibles, que hace 15 años no tiene, pero hoy tiene. Entonces el ajedrez dejó de ser un problema, porque son 2.000 millones de combinaciones, creo. Y se fueron a Go, que es el juego oriental ahí de Go, que tiene 54 trillones, no sé cómo se dice, pero son de combinaciones. Y por primera vez una máquina ganó del campeón mundial de 4-1. Y perdió el primer juego y después ganó los otros 4, ¿no? Entonces, en eso de inteligencia artificial, una cosa que cambió mucho fue que lo que nosotros llamamos de inteligencia artificial a veces no es lo que ellos llaman de inteligencia.
Nosotros llamamos todo un conjunto entraban datos, tenían reglas, nosotros programamos las reglas, cada vez más reglas, y llegábamos a una conclusión de eso. Ellos decidieron que para hacer inteligencia artificial, el conjunto de reglas en el medio tiene que ser hecho por la máquina, y no nosotros, los programadores armando. Entonces, lo que hoy ellos llaman de inteligencia es el armado de reglas en el medio, que la máquina tiene que reconocer los patrones y hacer la inteligencia artificial. Es un poco las películas, ¿no? Que nosotros vimos, eso está pasando. Microsoft también se fue a eso con el Microsoft Bot Framework. No sé si ustedes vieron que creó el primer bot que se llamaba Tai hace 6 meses y tuvo un problema el primer día que lo empezaron a provocar a Tai y los usuarios, ¿no? Porque vos hablas ¿cómo andás? Y te dicen, bien, ¿y vos? Y empezaba a tirar y un día después Tai se tornó muy agresivo. Y se tornó, no sé cómo se dice, machista. Racista. Empezó a hablar mal de las mujeres, decir que Hitler era muy bueno, solo. Y Microsoft tuvo que apagarlo porque aprendió tan mal lo que tenía que hacer. Y eso va a pasar. Nosotros las cosas que vimos en la película. Y Facebook, Facebook no tenía mucho. Facebook armó eso. Facebook, para no tener que enseñar a todos los ingenieros lo que es el machine learning de eso, estaba pensando en crear un GeneXus para crear machine learning, para enseñar a los ingenieros. O sea, es algo muy, muy raro lo que está pasando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que todo eso de inteligencia artificial se transformó en un término que IBM lo llama de computación cognitiva. IBM lo puso ese término, se llama la tercera era de la computación, y básicamente son sistemas que intentan pensar como el ser humano piensa, ¿no? Entonces, entiende el lenguaje natural, vos podés hablar como, no tenés que decir A, B, C, porque hace 10 años nosotros queríamos mandar un mensaje, era mensaje para, y te entendía cocinar, perro, cualquier cosa, ¿no? Vos tenías que hablar, hoy no, vos podés hablar como querés y la máquina te interpreta y te reconoce eso del lenguaje natural. Aprende con eso, va aprendiendo y como Tai aprendió mal, pero la máquina va aprendiendo tus costumbres, tus gustos, cómo hablas y empieza a hablar exactamente como vos. Y básicamente lo que hace es eso, identificar patrones o insight con muchos datos que tiene por atrás. Y el objetivo es uno solo, es imitar el raciocinio humano, que nosotros vemos cosas y hacemos los patrones muy rápido. El objetivo de ellos es ese. Y con eso nació eso del natural language, de la máquina reconozca patrones que nosotros escribimos y si vemos dónde empezó eso, empezó con Google, ¿no? Cuando Google lanzó eso, parecía raro tener una frase que vos pedías lo que querías, ¿no? Y te respondía, ¿no? Hoy vos escribís cualquier cosa acá arriba y te arregla lo que escribís, te completa, te escribiste mal, o sea, es algo raro. Yo escribí algo, nada, y me cambia por esto. O sea, es un motor atrás. Eso es parte de ese natural language, de poder reconocer cosas equivocadas, ¿no? O decir eso, yo pongo temperatura Montevideo, esto que parece algo muy simple, esto es inteligencia artificial. Reconoce patrones de lo que quiero y me muestra de una forma que y Google está haciendo eso hace mucho tiempo, ¿no? O pongo convertir 100 reales ya me pone $30 en Estados Unidos. Esa máquina de inteligencia que se está haciendo en la parte conectiva, nosotros vamos a ver en casi todo lo que los sistemas que van a salir en los próximos 5 años de esas empresas, va a tener cosas de ese estilo. Y una de las cosas que nosotros tenemos es el reconocimiento de voz. Como yo dije, hace 10 años el reconocimiento de voz era horrible. Yo hablé con algunas personas acá y me decían que dejaron de usar a Siri, porque vos hablás y te reconoce cualquier cosa, ¿no? Está mal. Pero si pregunto a mucha gente eso, pero si ustedes usan Siri hoy, está 100 veces mejor que hace 2 años. Están aprendiendo cómo manejar muy bien. El Google, nosotros estamos trabajando con la parte de Google
Google tiene una parte de reconocimiento de voz adentro de Chrome, en la propia browser, no sé si ustedes saben, pero Google por detrás hay una plataforma de inteligencia artificial que se llama Google Cloud Platform, que son servicios que ustedes pueden usar de reconocimiento de patrones, pones una imagen, te dice qué es la imagen. Nosotros estamos hoy acá y estamos empezando a trabajar con el Google Cloud Platform. Entonces, si agarro lo que pasó en el mercado, lo que queremos, en el TDA 5.0 nosotros lo que queremos es un portal mucho más liviano para el usuario final, más simple, integración de voz, que el usuario pueda hacer consultas por voz, que eso parece un poco raro, pero voy a intentar mostrar si no me falla internet. Y nosotros queremos trabajar mucho con insights. ¿Qué son insights? Yo pido las ventas 2016 y por detrás la máquina está corriendo un montón de servicios para buscar información que yo, el humano, no puedo buscar. Entonces me va a buscar insights, cosas que están en la base de datos, por ejemplo, que las ventas vienen cayendo en los últimos 3 meses consecutivos. O la sucursal tal, las ventas cayeron 80%. O sea, me va a dar insights de lo que está pasando en la base de datos sin que yo lo pida. Y una vez que yo tengo eso, poder generar dashboards automáticos, que los dashboards, el armado de dashboards no sean fijos como hoy, como nosotros lo armamos, y sí que sean dashboards armados automáticamente por la herramienta. Si después lo quieres cambiar, sí, pero la herramienta te va a ayudar al armado automático. Y básicamente los criterios que estamos buscando a resolver son eso, es agrupar datos para buscar información, es buscar cosas que se desvían mucho del promedio o de lo que estamos viendo, ¿no? Asociaciones, esto se relaciona con esto con eso, que nosotros a veces no vemos relaciones de vendedores con productos o de familias con canales, y eso lo va a hacer. Y patrones de cosas que siempre pasan en los meses para explicar eso. Eso es muy difícil hacerlo como humano, ¿no? Como en muchos datos, cuando hay pocos datos es fácil, pero cuando tienen muchos datos, eso es difícil hacerlo. Y hoy en día, con la nube, eso es posible, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros lo que les voy a mostrar ahora sigue algo así. Nosotros vamos a una base de datos, reconocemos lo que tiene la base de datos, los campos, las asociaciones, lo que es dimensiones, lo que son indicadores. Te hacemos algunas preguntas si la dimensión es mejor para arriba, cuanto más mejor o cuanto menos mejor, ¿no? Si es ventas más mejor, si son devoluciones cuanto menos mejor. Y a partir de ahí nosotros queremos poder construir visiones por voz, ¿no? De la parte de criterios, aquí están algunos criterios que nosotros decidimos hacer, que son comparaciones del mes actual con el mes anterior y contra el mismo mes del año anterior. Mes actual contra los últimos 3 meses y los últimos 3 meses del año anterior, el promedio, ¿no? Este año contra el año anterior, últimos 12 meses. Pareto, descubrir quiénes son los que más, 80% que cumplen, 20% de los clientes que compran 80% de la venta. Y eso que yo dije, desvíos, asociaciones y concentraciones. Por ahora tenemos resuelto esta primera parte acá y estamos trabajando a tener estos. Entonces, les quiero mostrar para que entiendan un poco cuál es nuestra idea, ¿no? Entonces, cuando estoy en una empresa voy a tener varios análisis. Entonces, acá tengo llamados que el ciudadano llama para reclamar, tengo facturación y voy en que son ventas que está en español, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que voy a esa base de datos y reconozco y pasé por el proceso de análisis, siempre lo que tengo son dimensiones y indicadores acá, ¿no? Y acá en el medio lo que tengo es más o menos una frase de Google. Es una versión alfa, entonces les pido. Entonces, ¿la idea cuál es? Yo como usuario puedo escribir la frase que quiero, entonces puedo decir, quiero las ventas, ¿no? Y va por atrás y reconoce y me da las. O sea, está asociado en la base de datos. Cuando yo hice, si el usuario no me dice nada, cuando me pide un indicador me pone automáticamente 2016, ¿no? Si yo quiero empezar de vuelta y pongo ventas 2015, me va a buscar las ventas 2015.
¿Ok? ¿Y cómo funciona? Entonces, la idea es un poco que el usuario pueda usar el lenguaje natural, ¿no? Entonces pueda decir esto tiene las dimensiones, quiero por vendedor. Entonces puede escribir y la máquina va a traducir eso que está haciendo, pero más que eso, yo puedo usar el lenguaje natural, puedo decir cuáles son las ventas por vendedor, el orden, en el año 2016. ¿No? Y te cambia exactamente como la consulta anterior, importes, porque ventas es un sinónimo de importes neto, por vendedor en 2016. Y el usuario puede hacer un drill down acá, si quiero esto, vamos a ver acá, Roberto Martínez, puede clicar acá y hacer un filtro, o sea, lo que hace, te pone Roberto Martínez para adentro y te da las ventas ahí, y el usuario puede continuar, quiero esto por producto. O sea, puede escribir adelante o puede puede limpiar eso. Chapas, hago un filtro de chapas y digo, quiero esto no tiene acá. Pero todo eso que estamos haciendo, la idea es que se puede hacer por voz. Entonces, esto lo voy a copiar acá. Entonces, yo puedo habilitar este botón acá. Voy a poner en español. Yo puedo habilitar este botón, me va a habilitar el de Google, abre un cosito allá arriba rojo diciendo que te está escuchando. Entonces yo puedo decir cuáles son las ventas por producto del vendedor Roberto Martínez. Y la idea es que reconoce la voz, te transforma, ese servicio es un servicio de Google que te reconoce la voz, te transforma en una frase y después la frase te hace el detalle de eso, ¿no? Entonces yo puedo venir y continuar diciendo filtrar hierro. La voz no está tan buena, entonces que puso vamos de vuelta. Ventas 2015, Roberto Martínez, hierro. O sea, la idea de esto es que facilitar para el usuario final. Yo no cliqué acá. ¿Cómo se llama el tipo? Se llama Roberto Martínez. Y esto es una cosa importante que para el usuario nosotros podemos ir aprendiendo. Entonces, puedo venir acá en importes brutos y poner sinónimos de esto para aprender. Entonces, yo puedo decir importes brutos o puedo decir que estos son, no sé, devoluciones, por ejemplo. Puedo ir aprendiendo con lo que el usuario hace. Entonces, si voy acá arriba y le pido devoluciones por producto, va a reconocer que devoluciones ahora es el importe bruto, ¿no? Hace esa comparación y la herramienta va aprendiendo para que pueda armar eso. Nosotros estamos trabajando en algunos tipos de consulta, entonces nosotros podemos decir ventas de los 5 mayores clientes de Roberto Martínez. O sea, se pueden hacer agrupaciones o se pueden hacer rankings, se pueden hacer filtros. Y tenés que parar de hablar para que pare de escuchar, porque mientras estás hablando, él está escuchando. Pero la idea es eso, y después se cambió todo eso, y acá se puede ver la query, se puede ver. La idea es esa, es un poco que se pueda hacer esos tipos de consulta por voz, y nosotros vamos cada vez más meter inteligencia para reconocer patrones de comparación. Dame los 80-20 de tal, compárame el mes actual con el mes anterior. La idea es que sea como de Google, ¿no? Yo puedo hablar y el sistema reconozca eso. Junto con eso, no sé si ustedes vieron que junto a lo que estoy haciendo con eso, acá arriba tenemos lo que llamamos insights. Entonces me muestra acá, importes netos cayó 1% en relación al promedio de los últimos 3 meses. O sea, en la base de datos, mientras yo estaba haciendo las consultas, tiene un motor que analiza esos criterios y busca esos insights, ¿no?
que están pasando por detrás. Entonces acá no se ve mucho porque está cortado, pero acá me pone todos los insights buenos o malos de eso. Yo puedo elegir y tengo un dashboard para hacer eso que es más fácil de ver todos los insights. Entonces puedo decir, mira, quiero el análisis de ventas y quiero ver el criterio, todo que hay de comparación con los últimos 3 meses. Entonces yo vengo acá y me empieza a mostrar todos los insights que descubrió adentro de la herramienta. ¿Qué queremos? Que con esos insights la herramienta pueda, dependiendo de los filtros y las análisis que descubra atrás de relaciones, que arme el dashboard automático con las comparaciones, las relaciones, de acuerdo con los datos que estás analizando. Entonces, si yo veo un vendedor, me va a mostrar un dashboard, y si veo otro vendedor, me va a mostrar otro dashboard. Me va a mostrar con otros análisis que descubrió adentro de ese filtro que estoy analizando. ¿Ok? Si vuelvo acá, ¿a dónde apuntamos? Apuntamos justamente a eso, a tener un dashboard personalizado para cada usuario, con los filtros que puede ver, ¿no? Con sus indicadores, con sus criterios de análisis. Un usuario le gusta más ver las comparaciones con los últimos 3 meses y otro usuario le gusta más ver las comparaciones con los últimos 6 meses. Todos los análisis que hace, ¿no? Y con esa información que tenemos del usuario, de la información, es un big data, de todo lo que el usuario filtra y quiere ver, nosotros podemos armar las visiones y los dashboards en separado, ¿no? Después de eso, lo que vamos junto con eso a hacer es un servicio que se pueda separar del producto, ¿no? Que ustedes puedan usar eso de subir una base de datos a un servicio en la nube y aprovechar de ese servicio de construcción de visiones por voz, porque ya vamos a tener todos la inteligencia para hacer eso y proveer eso como un servicio para que ustedes lo puedan usar adentro de sus aplicaciones. Bien, era eso que les quería contar. Si ustedes tienen alguna pregunta, dudas. ¿No? Bien, muchas gracias.